La infancia, una época valiosa en la que los niños deben crecer sin miedo, protegidos contra los malos tratos y explotación. La infancia es más que una etapa entre el nacimiento y la edad adulta. Es donde la persona definirá su carácter, según cómo haya sido criado en esos años. Y para asegurar una buena infancia, se necesita de afecto paternal, juego y una buena educación, tanto en lo académico como en los valores. Pero, ¿siempre fue así? ¿Siempre se tuvo ese concepto del niño como el ser más puro y valioso? ¿Cómo se ha ido desarrollando la infancia a lo largo de la historia? ¿Y cuáles son los problemas que hoy en día atraviesa? Si quieres saber esto, acompáñame. La educación, creencias, costumbres, en general, toda la vida de los pueblos se ve determinada por sus bases de producción. Por esto, para entender cómo se ha ido construyendo la infancia, debemos remontarnos al primer gran cambio en su construcción, y este es la transición de una economía basada en la caza y recolección a una economía basada en la agricultura. En el Neolítico, cuando el hombre aún cazaba y la mujer recolectaba frutos, era casi impensable que sus crías tengan una infancia. Los niños significaban una gran carga antes de llegar a la madurez. La lactancia duraba de 3 a 4 años. La tasa de mortalidad infantil era del 50%. Los niños disminuían la producción de las mujeres recolectoras. En general, los recursos no abastecían para sustentar a unos seres que no aportaban en nada. Todo esto cambió cuando la agricultura llegó a la vida del ser humano. El cultivo agrícola se difundió por el Mediterráneo a partir del 8000 a.C., y con ello también se trajo muchas ventajas. Al tener sus propios sembríos, se tenía una mayor seguridad en los suministros de alimentos, y el paso de ser nómadas a sedentarios provocó una mayor actividad sexual, teniendo a su vez una mayor natalidad, aunque la tasa de mortalidad seguía siendo alta. En esta etapa, los niños ya eran importantes, pues significaban una fuente de trabajo, y al llegar a la adolescencia, su trabajo ya era más que suficiente para solventar sus necesidades. En las sociedades agrícolas se marcaron ciertos patrones de obediencia, donde se honraba y respetaba con gran fervor al padre y a la madre, y esto se veía reforzado con la religión. También se marcaron diferencias de género, sobre todo para controlar la sexualidad femenina, porque se ponía en juego las herencias. La mujer quedó relegada a segundo plano debido a que ya no tenía la misma importancia que cuando aportaba con la recolección, ya que la agricultura era monopolizada por los hombres. Por eso, muchas mujeres buscaban crear lazos fuertes con sus hijos varones para asegurarse una protección a futuro. Podemos ver que en este periodo hubo varios cambios, pero aún se seguía buscando que el niño llegara a la madurez de la forma más rápida posible, y el medio para hacer esto era una obediencia a base de miedo. Entendamos que los niños vivían en una constante convivencia con la muerte. Era muy común experimentar el fallecimiento de sus hermanos antes de que cumplieran los 5 años, o incluso de su madre en el parto, por lo cual los niños crecían con muchos temores. Por eso en esta época se instauró por parte de la religión y de los padres el miedo como forma de educación y crianza. Nos centraremos en la historia occidental, porque ha sido la que más ha influenciado en la infancia contemporánea. ¿Qué opinaban los griegos acerca de la infancia? Aristóteles decía: hasta los 2 años, primer periodo, conviene ir endureciendo a los niños, acostumbrándoles a dificultades como el frío. En el periodo subsiguiente, hasta la edad de 5 años, tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio ni a los trabajos coactivos, a fin de que esto no impida el crecimiento, se les debe, no obstante, permitir bastante movimiento para evitar la inactividad corporal. Y este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego. La mayoría de los juegos de la infancia deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura. En la Grecia clásica ya se defiende que los ciudadanos varones se escolaricen. Primero, una instrucción informal hasta llegar a la pubertad, que consistía en leer, escribir y educación física. Después de eso, una instrucción formal: literatura, aritmética, filosofía y ciencia. Pero como todo cambia, en el Imperio Romano
pierde la relevancia de la educación liberal y peor aún la educación física y el deporte. El objetivo de su educación era formar buenos oradores, embellecer el alma mediante la retórica. Su educación, en cambio, se dividía en 3 etapas: escuela elemental de los 7 a los 12 años, gramática de los 12 a los 16 y prosa, teatro y poesía, en sí lo que es la retórica, desde los 16 años. Cabe recalcar que las escuelas eran mixtas, solo en la primera etapa. De ahí en adelante, solo podían estudiar los varones de familias acomodadas, ya que se consideraba el estudio de la mujer como algo peligroso y próximo al libertinaje. Sigamos avanzando en la historia y vayamos a la larga noche de 2000 años. Sí, la Edad Media, periodo marcado por la dominante Iglesia Católica, no sería un periodo muy alentador para la infancia. Se consideraba al niño como un ser perverso y corrupto que debe ser corregido. El cardenal Pierre de Berulle decía: no hay peor estado, más vil y abyecto después de la muerte, que la infancia. Al tener esta concepción sobre los niños, era muy normal el castigo físico para criarlos y corregirlos en pos de formar hombres buenos a servicio de Dios, porque eso es lo que eran, unos homúnculos. No, amigo, no estoy hablando del homúnculo de Dross, sino el término usado para referirse a un hombre pequeño, porque en la época no había diferencias claras entre las necesidades de un niño y un adulto. Compartían de igual forma tanto el ocio como el trabajo. Y para empeorar la situación aún más, los niños debían acarrear con el pecado original, que solo podía ser limpiado con el bautizo. Se les formaba con un énfasis excesivo en el pudor, considerando el cuerpo como un pecado, y menos hablar de la sexualidad, que era un completo tabú. En cuanto a la educación, solo tenían acceso unos pocos de las clases privilegiadas. La mayoría de niños se veían obligados a trabajar como mano de obra barata. La realidad no se pintaba muy prometedora para la infancia, pero llegaría un gran cambio, que pondría al hombre en el centro del mundo y revalorizaría al ser humano. Estamos hablando del Renacimiento e Ilustración. La iglesia se iba gritando a la par que sus ideas. La filosofía y la ciencia se alejaban de la teología cristiana y se retomaba el humanismo de la antigua Grecia. Estos factores también ayudarían a una nueva concepción de la infancia. Surgieron varios pensadores interesados en la naturaleza infantil, entre ellos Erasmo, Luis Vives y Comenius. Este último adquirió gran relevancia. Comenius defendía la idea de una escuela para todos donde el niño aprenda jugando, idea muy innovadora para la época. Comenius es considerado el primer pedagogo de la historia y precursor de los nuevos métodos escolares. Su libro, La Didáctica Magna, es el primer manual de la técnica de enseñanza, con el cual siembra los fundamentos de la felicidad y de la solidez para enseñar y aprender. Otra figura importante sería el filósofo John Locke, quien aportaría con la famosa tabula rasa, o pizarrón en blanco, que consiste en que el ser humano nace con una conciencia totalmente limpia, y conforme va creciendo, ésta absorbe lo que capta en sus sentidos, o dicho de otra manera, la forma en que se vaya desarrollando una persona va a depender de su crianza. Esta visión del ser humano liberaría al niño de las ataduras que se le habían impuesto como un ser corrupto y malvado, pasando a ser considerado un ser moldeable. Estas ideas, lamentablemente, en el Renacimiento se quedarían en lo teórico, mas no en lo práctico, y tampoco se pudieron llevar a cabo en el periodo barroco, debido a la crisis política, económica y social que se vivió en Europa. En la Ilustración ya se vio los primeros esbozos del concepto de infancia moderna. La educación se consideraría un medio de transmitir conocimiento y cultura que ganaría popularidad. Uno de los pensadores más importantes e influyentes hasta nuestros tiempos sería el francés Jacques Rousseau. En su obra Émile tiene una serie de principios básicos de cómo educar a los niños. Este libro se puso muy de moda en Europa. Entre sus ideas más importantes y conocidas está la de que el niño es bueno por naturaleza y es la sociedad la que llega a corromperlo. Esto complementó y reforzó los pensamientos ya planteados por John Locke, poniendo al infante como un ser completamente puro. Pero al igual que en el Renacimiento y Barroco, esto solo quedaría en la parte teórica, y sería años más tarde, en el siglo XIX, donde se empezaría a poner todas estas ideas de forma práctica.
En estos siglos, ya establecida la revolución industrial en Europa, más las ideas dichas en épocas anteriores, provocarían grandes cambios en los patrones de la infancia. Como recordarán, los niños eran usados como mano de obra barata, pero al ser sustituido en gran parte el trabajo del hombre por la máquina, y además de que para adquirir un mejor empleo se necesitaba especialización, o sea, estudiar, los infantes pasarían de ser contribuyentes económicos a ser una carga para sus padres, que implicaban responsabilidades y gastos. Esto hizo que las familias optaran por tener menos hijos. Con respecto a la mortalidad infantil, entre los años 1880 y 1920, el mundo occidental vio caer la tasa de mortalidad infantil de un 30% a un 5%. Esto gracias a las mejoras e inversiones en salud pública. Como nunca antes en la historia, la muerte estuvo alejada de la infancia. La exigencia del mercado pedía una mano de obra cada vez más capacitada, por lo cual iba aumentando de forma rápida la importancia de la escolarización, en conjunto con leyes que regulaban el trabajo infantil. Cosa que en 1920, en el mundo occidental, la asistencia a la escuela fue casi universal. Los manuales tradicionales hicieron hincapié en evitar el temor como forma de disciplina, y en su lugar concibieron al niño como parte de una familia cariñosa y afectiva, para que éste fuera alegre, terminando así con tanta culpa y miedo que llevaban en sus hombros. El Estado tomó un papel principal en la crianza de los niños. Empezó a exigir la escolarización, brindó servicios de salud y consejos sobre la crianza de los niños, e incluso los retiraba de los padres que no eran aptos para la crianza de los mismos. Otro avance importante fue que a finales del siglo XIX comenzó a separarse los delitos juveniles de los adultos, creando así los tribunales para menores. Estos tres grandes cambios en educación, salud y derechos de los niños darían vida a una nueva forma de ver la infancia. Ya no eran esos seres viles que deben ser corregidos con maltrato y obligados a trabajar. Ahora eran los seres más puros y se buscaba mantener esa pureza e inocencia el mayor tiempo posible, siendo el juego y el afecto la forma de criarlos. Pero no todo cambio es perfecto, y una nueva concepción de la infancia traería también nuevos problemas y retos. La globalización empieza a intensificarse a mediados del siglo XX, gracias a las nuevas tecnologías como la comunicación por satélite y los viajes en avión, pero también de nuevas políticas, desde el establecimiento de un organismo internacional más eficaz, la Organización de las Naciones Unidas, hasta acuerdos de coordinación monetaria. El mundo se iba uniendo cada vez más, a la par que el consumismo se iba extendiendo. ¿Cómo afectaría esto a la infancia? Ya desde finales del siglo XIX, el consumismo se expandió de diferentes formas. Cada vez era mayor el material fabricado para los niños. Se volvió moda entre la clase media comprar muñecas u otros artículos para sus hijos pequeños, e incluso para los bebés. Esto abrió debate a principios del siglo XX, donde los conservadores advertían en contra de fomentar una dependencia de adquirir cosas. Pero el consumismo terminó ganando y expandiéndose aún más. Ya para 1920, con la creación de Disney, las películas para niños se popularizaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, los parques de Disney ofrecieron otro objetivo para el consumo familiar centrado en el niño, el cual sería muy bien recibido. El hecho de que la niñez se haya convertido en una etapa única sería muy bien aprovechado por la industria. Los artículos como muñecas Barbie o Hello Kitty eran ampliamente solicitados. Se creó una necesidad en los padres de mostrar su afecto a través de la compra de artículos para la diversión de sus hijos. Ya no solo eran responsables de educarlos, sino también de entretenerlos y prevenir a toda costa su aburrimiento. Gran parte de la industria giraba en torno de crear nuevas necesidades para los niños. Así vemos cómo la infancia se mercantilizó, y esto trajo también sus consecuencias. Este nuevo concepto de la infancia tiene sus pros, pero también sus contras, y muchos de los problemas del niño actual los venimos acarreando de los siglos XIX y XX. Los problemas más importantes son: surgieron nuevas enfermedades asociadas al papel de los niños en el consumismo.
El nuevo concepto de aburrimiento reflejaba la creciente expectativa del entretenimiento activo, y los niños, para aprovechar esta situación, se quejaban del aburrimiento, abogando más indulgencia por parte de sus padres. Tanto que a principios del siglo XX se dieron los primeros casos del trastorno de compra compulsiva para así solventar el aburrimiento de sus hijos. Esto de dar regalos en exceso a los niños es perjudicial para ambas partes. Los niños se vuelven dependientes de esos estímulos y los padres asumen gastos innecesarios para evitarse el trabajo de educar a sus hijos. Las rigurosas demandas escolares provocaron nuevos problemas. En 1856, en Alemania, surgió el muy conocido trastorno de déficit de atención. Pero el debate de este trastorno sería más frecuente después de la Segunda Guerra Mundial, por el crecimiento en el número de niños hiperactivos, que causaría impaciencia en padres y maestros, que en lugar de lidiar con el problema, optaron por el uso de fármacos, una salida muy cómoda para un problema que se puede tratar con otros métodos. La obesidad infantil se disparó en el siglo XX, especialmente en Estados Unidos, Australia y Europa Occidental. Esto en consecuencia del estilo de vida cada vez más rápido, que junto al sedentarismo de los niños se dio el ambiente propicio para la obesidad. Se tendía a una alimentación de chatarra y productos procesados, ya que no había el tiempo necesario para preparar comida en casa, dejando a los niños comer chatarra sin darles una dieta balanceada que tanto necesitan. Estos son algunos de los tantos problemas que atraviesa la infancia actual, y en lugar de ir decayendo, al contrario, van en aumento. El agresivo consumismo que estamos sometidos desde edades tempranas nos lleva a una dependencia de estímulos, en especial de los aparatos tecnológicos. Si los jóvenes y adultos que no crecimos con tanta tecnología ya somos dependientes de ella, ¿qué nos espera de los niños que están creciendo pegados a la pantalla? Problemas como la obesidad son cada vez más comunes, ya que la comodidad y entretenimiento que brindan los celulares o cualquier dispositivo tecnológico con fin lúdico inhibe la necesidad de relacionarse de manera directa con otros niños o el juego al aire libre. Porque el internet y las redes sociales nos dan esa falsa sensación de compañía que con el tiempo solo crece, alejándonos de la interacción directa con nuestros semejantes, y luego se deriva en problemas como la depresión. Al día de hoy ya hablamos de depresión infantil. Pero es fácil señalar culpables. ¿Qué se puede hacer para afrontar estos problemas? No hay mejor forma que educarse como padres, entender las necesidades del niño sin sobredimensionarlas y tampoco mimar de manera excesiva a sus hijos. Se les debe dar a los niños afecto y libertad, pero sin olvidarnos de las responsabilidades que también tienen y a veces pasamos por alto. Para inculcar responsabilidad y respeto, no es necesario un castigo físico, sino aplicar reglas y normas desde el ejemplo, para que el niño se vea obligado a cumplirlas. Pero para lograr esto, se necesita de padres maduros, porque en la época actual parece que la gente tiene miedo a madurar, y unos padres inmaduros muy difícilmente criarán de forma correcta a un niño. El camino aún es muy largo y para lograr un mejor futuro es necesario saber de dónde vienen las cosas que conocemos hoy. Solo así podremos ver en qué fallaron nuestros antepasados y poder corregirlo. La crianza de los niños debe ser nuestra prioridad. Dependiendo de cómo los eduquemos, dependerá nuestro futuro.